Muy bien, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a empezar. Dijimos que íbamos a trabajar aquí. Marie Curie y Pierre Curie. Muy bien. Entonces, los esposos Curie o Curie en francés. ¿Han visto a Paulina por ahí? Hola, maestro, buenas tardes. Ah, hola. Lucy, bien, gracias. Muy bien, empezamos. Polonia. Polonia es un país que siempre fue castigado en épocas pasadas a un grado tal que hubo un tiempo en que dejó de existir en el mapa. Simplemente Polonia no existió durante un tiempo. Se lo repartían los gobiernos europeos, se lo anexaban, desaparecía, y gracias a su patriotismo, a su tipo de gente como los Curie, lograron otra vez sobresalir en el mundo. Y uno de los principales países que lo absorbía era su vecino, la Rusia. Tanto así que hubo un tiempo en que los obligaron a no hablar el polaco, sino a hablar el ruso como idioma oficial. Y María Curie jugó un papel determinante en esto, ¿no? Ya lo habíamos dicho, que cuando llega el inspector a la escuela para ver si es cierto que estaban hablando y aprendiendo ruso, la maestra palideció porque no era verdad. Hizo preguntas en ruso al inspector. Y María Curie, como era sumamente inteligente, lo aprendió y le contestó. Y con eso salvó la clase, la maestra y el orgullo polaco. Esa es María Curie. Una mujer que fue sumamente nacionalista, a un grado tal que uno de los elementos que descubrió, ¿qué nombre le puso? A uno de los elementos que descubrió. Un elemento. Radioterapia. Uno, pero el otro en honor a su país. ¿Cómo se llama su país? Polanio. Polonia. Polonia. Entonces el elemento fue llamado polonio en honor a su gran amor a su patria, ¿no? Cuando ella vivía en París, se esforzó porque sus hijas aprendieran el polaco y continuamente las llevaba a su país natal para que sintieran el amor por su patria. Ella estudió en París y trabajó porque pues era y sigue siendo una de las grandes capitales del mundo científico, cultural, artístico, de algunos siglos para acá. Pero ella dejó Polonia no porque renegara o no le gustara, no, simplemente porque fue en busca de nuevas oportunidades, a donde estaba concentrado el conocimiento de una manera muy importante, y en este caso en el mundo de la ciencia a la que ella y su esposo pertenecían. Fíjate, su esposo murió atropellado por un carruaje de caballos. Si hubieran vivido ahorita cómo van los conductores, se hubieran muerto de miedo, como cuando llegó el automóvil a León, que la gente se persignaba y se subía a los árboles. Y iban por agua bendita porque decían que ese era el diablo, como una máquina sola podía desplazarse. Y se persignaban y decían que ese era el diablo. Muy bien. ¿Quién quiere empezar con algunos datos, información sobre primero María Curie?
Yo, A ver, ah, eh, fue una científica polaca, nacionalizada polaca, nacionalizada francesa, pionera en los campos de la radiactividad. Fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades, física y química, y la primera en ocupar un puesto de profesora en la Universidad de París. sí, la primera en ocupar un puesto de maestra. Para empezar, no las dejaban estudiar a las mujeres. Todavía prevalecía aquel dicho de que la mujer en el hogar para cuidar, criar y engendrar hijos y cuidar al marido. Entonces, primero, era insólito que las mujeres estudiaran. Y era aún más insólito que una mujer diera clases. Y todavía más insólito en una de las universidades más prestigiosas de Europa. No nada más de Francia, sino de Europa. Entonces esto así como que les causaba admiración, recelo, algunos respeto, algunos adversarios, ¿no? Porque no querían no veían con buenos ojos que una mujer diera clase, como aquí en nuestro país cuando Sor Juana Inés de la Cruz escribía. ¿Cómo es posible que una mujer se dedique a escribir en vez de estar en su hogar, dando hijos al mundo y cuidando su casa y su marido? ¿Por qué creen que se fue de monja, Sor Juana? Para que no le dieran lata y dedicarse porque también se dedicó a la ciencia, ¿eh? No nada más a la literatura. Tenía ahí sus aparatos científicos en su celda para hacer estudios. Una mujer terriblemente inteligente. Muy bien, ¿quién más quiere puntitos? Yo. A ver, Pau. Sus logros sobre el fenómeno de la radioactividad técnica para el aislamiento de isótopos radiactivos, del descubrimiento de los elementos, el polonio y el radio. Murió en 1934 a los 66 años por una anemia aplásica causada por la exposición a la radiación de tubos de ensayo con radio que guardaba en los bolsillos en el trabajo y en las construcciones de unidades móviles de rayos X de la Primera Guerra Mundial. Sí, todavía no se conocía el alcance de la radiactividad. Aquí en México llegaron hace tiempo varillas para la construcción, creo que de Irlanda, y no se habían dado cuenta que venían cargadas de radiactividad, sumamente dañinas, y de inmediato fueron desechadas. Lamentablemente muchos aparatos, objetos que tienen radiactividad y que el hombre ha desechado y que ya no utiliza, lamentablemente los ha lanzado al espacio y el hombre no nada más ha contaminado este planeta, también ha contaminado el espacio exterior, en donde circulan un montón de desechos radiactivos que el hombre lanza al espacio. O por ejemplo los satélites que manda en un tiempo determinado pues, son de caducidad y se convierten en chatarra. Pero gran parte de basura radiactiva el hombre lo manda al espacio. Y luego al revés, países desarrollados mandan su basura radiactiva a países subdesarrollados, dañándolos. Pero en aquellos días la radiactividad no tenía, digamos, no se conocía la importancia, el alcance y el daño que tenía. Incluso un tiempo en la Primera Guerra Mundial, María Curie andaba de asistente en los campamentos y curaban con radiactividad altamente, pues, peligrosa, ¿no? Hoy los científicos dirían que es un crimen haciendo lo que en aquellos días se hacía.
porque no se tenía el conocimiento. Muy bien, ¿qué más traen ahí en su ¿Puedo investigación? participar? Claro, Era la pequeña de 5 hermanos. Su infancia fue muy marcada por la muerte de una de sus hermanas por la tifus y por la muerte de su madre por la tuberculosis. Atravesó por no amedrentar la educación por el simple hecho de ser mujer, pero eso no detuvo sus ganas de enseñanza, así que junto a su hermana se alistaron a la Universidad Clandestina Femenina, pero ahí no acabó. El interés de Mary por la física no acabó tras conseguir el doctorado, investigaciones de radiación ucránica y los rayos X que ayudaron a Curry con el tema de su tesis. ahí está, clandestina, universidad clandestina. Clandestina quiere decir oculta, escondida, así tenían que estudiar. Lo que decimos ahorita, no había la apertura como hoy. Tenían que estudiar a escondidas hasta que pues ya se va a Francia, donde pues el pensamiento fue más liberal desde la época de los grandes autores llamados enciclopedistas que abrieron la oportunidad a la gente común. Fueron los que hicieron la Revolución Francesa. Diderot, Voltaire, toda esa gente expandió el conocimiento y le dio apertura a la gente en términos generales, y fue como poco a poco se fueron quitando esos prejuicios. Hoy día, ustedes saben que muchas mujeres han ganado el premio Nobel en distintas disciplinas, en química, en física, en literatura, de la paz. Rigoberta Menchú, aquí una guatemalteca, por ejemplo. Una mujer árabe, algo así, una chiquilla casi quinceañera, ganó el premio Nobel. Entonces, poco a poco la apertura de la mujer en el campo de la cultura y la ciencia se fue abriendo, pero cuando le tocó a María Curie, ahí sí estaba difícil, porque todavía el machismo y el concepto de hombre como ser superior estaba bien marcado. Hasta Aristóteles decía que las mujeres tenían menos dientes porque eran inferiores. Aristóteles, que era un genio, un sabio. Muy bien, sigo poniendo puntitos. ¿Quién más? No es de memoria, pueden leer y comentar. Yo, profe. A ver, Marie Curie pasó a la historia como la madre de la física moderna. Nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, ¿en entonces qué? capital en Varsovia. Ah, Perdón. Entonces, ya tiene barbas la ciudad. entonces capital de un país ocupado por Rusia que tras sofocar varias revueltas nacionalistas acabó imponiendo su lengua y sus costumbres. Exacto. Estaba prohibidísimo hablar el polaco. Todo el mundo tenía que hablar ruso. Y hay de aquel que fuera sorprendido hablando en su idioma natal. Era una imposición decretada por el zar. El zar era el monarca de la Rusia, como un Hitler en la Alemania en aquellos días. Y Polonia pues, es un país muy pequeñito, fácilmente lo absorbió y quedó bajo el dominio ruso. Muy bien. ¿Qué más? Yo tengo algo, pero está un poco largo, no importa. ¿Lo vamos dividiendo? Okay. Tiene un nombre raro, María, o sea, su nombre completo es Marie Sklodowska. Curie nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, que habíamos dicho, ¿no? Sí, sí, la Varsovia. capital. Era la quinta de Gladys Sklodowski, profesor de física y matemáticas del Liceo de Bronislavovska, quien fue maestra, pianista y cantante, o sea, su madre. Entre sus intereses destacaba la pasión por la lectura, especialmente en la historia natural y la física. En secundaria siempre fue la primera alumna de su
clase y dominaba los idiomas ruso, polaco, alemán y francés. Se graduó a los 15 años. En ese tiempo en Polonia las mujeres tenían prohibido estudiar en la universidad, por lo cual María tuvo que mudarse a Francia, ya que pues sus medios económicos pues no se lo permitían. Entonces ella consiguió una beca en creo que tal vez en la Universidad Clandestina de Mujeres. Entonces al momento de ella termina una licenciatura en ciencias matemáticas y naturales, pero en cuanto pudo devolvió el dinero de la beca. En el año de 1895, Pierre y María se casaron. Fue una boda sencilla en la que les dieron dinero. Con este dinero compraron 2 bicicletas y pasearon todo el verano pues, viajando por Francia. En 1986, Mary, animada por Pierre, decidió hacer una tesis de doctorado sobre las recientes trabajos de Henry Becquerel y Wilhelm Röntgen, que habían descubierto que las sales de uranio transmitían unos rayos de naturaleza desconocida. En este trabajo... Okay. Fue el que descubrió los rayos X. Luego... Este trabajo, reciente descubrimiento de los rayos X por parte del físico Wilhelm Röntgen, recibió un premio Nobel de Química en reconocimiento a sus servicios en el avance de la química por el descubrimiento de los elementos de radio y polonio, el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y compuesto de este elemento. Marie Curie murió cerca murió en Francia el 4 de julio de 1923 por una anemia plástica a consecuencia de sus trabajos, debido a que se exponía mucho a las radiaciones. Y fue enterrada en el Panteón de París, siendo la primera mujer en ser enterrada en él. Así es. Muy bien, gracias. Dicen que le dieron 2 bicicletas. Europa es un continente bicicletero. ¿Sabían que en Holanda hay más bicicletas que seres humanos? Anda la gente bien a todo dar en las bicicletas y andan trajeados, andan bien vestidos a sus oficinas, se van a trabajar en las bicicletas y nadie se fija, nadie critica, todo es dentro de lo normal. Y esta costumbre ya viene desde muy antiguo, como lo vemos aquí con los esposos Curie. La universidad donde ella estudió la llamaban también la universidad flotante, porque tenía que andar escondiéndose de un lado a otro por la situación que ustedes acaban de leer, que no se le permitía a las mujeres estudiar. Y eran mal vistas, eran vistas como bichos raros, como, ¿en esta qué? ¿Qué se siente? ¿Qué se cree? ¿Por qué quiere estudiar? Es decir, no eran bien vistas en el mundo de la sociedad. Y ella ocupa un puesto en una universidad en París, y ya para estar en una universidad, ya no como alumna, sino como maestra, fue algo inaudito. Muy bien. ¿Algo más tienen ahí en su investigación? ¿Con quién compartió el Premio Nobel de Física María Curie? Con su esposo. Y con su esposo y con otro que acaban de mencionar hace ratito. Otro físico. Wilhelm Röntgen. No. Le llamaron rayos X porque de repente los descubren y no sabían qué era, de dónde provenían, qué alcance pudieran tener esos rayos, y era un enigma total. Ese descubrimiento fortuito quiere decir casual, y como no se hallaban una explicación lógica, por eso le llamaron X, ¿no? Rayos X, ¿sabe qué será? Y hasta que con el tiempo
lo aplicaron junto con la radio para ver, de ahí viene la palabra radiografía. Cuando ustedes ven una radiografía, ven los huesos del interior óseo del cuerpo humano, y es justamente con la aplicación de estos rayos que son altamente radiactivos. Por eso cuando hay todo este tipo de estudios, se toman las precauciones muy estrictas para que no dañe sobre todo el cerebro, el sistema nervioso y demás, ya que son rayos altamente potentes. Muy bien. Lo comparte el premio Nobel con Henry Becquerel. Ustedes lo acaban de mencionar hace ratito. ¿Algo más que tengan en su investigación? Ganó unos premios Ok, Nobel. yo tengo algo. A ver, Mm, como hemos dicho que descubrió los rayos X, también Curry ayudó a elegir el tema, el de su tesis que ya había dicho. Descubrió la radioterapia como tratamiento para el cáncer y tuvo un papel importante en la Primera Guerra Mundial. Adquirió automóviles y máquinas de rayos X portátiles y creó la ambulancia radiológica y ya. sí, sí, sí. En la Primera Guerra Mundial anduvo como asistente científica en los campos tipo Cruz Roja y aplicaban de una manera no muy convincente y conveniente esa radiactividad como hoy. Repito, porque todavía no se descubría el alcance que tenía y que tiene esa potencialidad, ¿no? De energía. Muy bien. ¿Pero qué premios Nobel ganó? Ya dijeron que el de física. ¿Y cuál más? El de química. Muy bien, el de química. Ustedes saben que esas materias son muy difíciles, muy complicadas. Entonces esto nos demuestra la poderosa inteligencia que tenía María Curie al saber y luego obtener premios Nobel. Y luego aparte de lo que ustedes dijeron ahorita, los idiomas que hablaba y los hablaba bien. Y son idiomas muy distintos, ¿eh? El alemán al ruso, son idiomas difíciles, ah, uno como otro, porque no dependen del mismo tronco lingüístico. Por ejemplo, el español depende de un tronco lingüístico que se llaman el latín, y de ahí se deriva el francés, el español, el portugués, el catalán. Por eso son idiomas parecidos. Pero el alemán, el ruso, el polaco son idiomas súper extraños a nuestro tronco lingüístico y ella dominaba esos idiomas, entonces era una inteligencia extraordinaria. Ella fue la que acuñó o le puso el nombre de radiactividad tal como se conoce hoy día. Y ustedes lo dijeron ahorita, diseñó técnicas para aislar los isótopos, o sea, átomos radiactivos. Eh, ¿Y de su marido qué? Pierre Curie. Yo. Pierre, Pierre significa Pedro. Si es que cuando tengan un novio, Lucy, que se llame Pedro, dile Pierre. Hola, Pierre. Muy bien. Pues ya es que hoy les ponen nombres de apellidos a la gente. Dylan es un apellido y le ponen el nombre de Dylan. Brandon. Antes las mujeres se llamaban Lupita, Coco, Meche, Maricruz. Ahora tienen unos nombres medios. Hanaí, Sayetsi, no sabe uno si es un elemento químico o una planta nueva o una fauna acuática que se descubrió, ¿no? Antes era, háblale a Cookies, a Yolis. Bueno, algo más que tengan ahí investigado. De Pierre Curie no salió nada. Yo, Sí, un físico francés, pionero en el estudio de la radiactividad,
y descubridor de la piezoelectricidad, fue galardonado con el Premio Nobel de la Física en 1903 junto a Marie Curie. Sí, los maridos. ¿Qué más, Pau? Mm, ¿O quién iba a leer? Nació el 15 de mayo de 1859 en París, falleció el 19 de abril de 1906 a los 49 años. ¿Y cómo murió? Ahorita dijimos. Atropellado. Ajá. Atropellado por un carruaje, ¿no? Eran los carros de sitio en aquellos días. Los carruajes tirados por caballos. Por eso los motores le llaman caballos de fuerza. Depende del número de caballos, era la fuerza que impulsaba los carruajes. Y queda todavía ese término, ¿no? Un motor con tantos caballos de fuerza, el equivalente al número de caballos, es esa potencia de los motores. Muy bien, los isótopos son átomos de un mismo elemento y esos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones. Se bombardean los núcleos de los átomos para producir la energía, que puede ser a través de la fisión o la fusión nuclear, y que lamentablemente es la que se utilizó en las, ¿cómo se llama? En las bombas atómicas. Descubrió el elemento llamado radio, fundó el Instituto Curie en París, todavía está vigente en la actualidad. Y ustedes lo dijeron ahorita, creó los primeros centros radiológicos para uso militar. Ya habíamos dicho que los inventos que hace el hombre en primera instancia se utilizan en el campo militar. Los aviones, los submarinos, la radio, el radar. La primacía la tienen los ejércitos para combatir al enemigo, neutralizarlo. Y poco a poco va bajando a nivel popular, comercial, como por ejemplo ahorita los aviones, ¿no? Se utilizan para vuelos comerciales, particulares, y así sucesivamente, ¿no? Doña María Curie muere a los 66 años. Ya lo dijeron, por una anemia. Esta mujer era muy noble. Con sus descubrimientos y trabajos pudo hacer una gran fortuna al patentizar sus logros. Pero ella los desechó, dice, no, son parte de la humanidad. Entonces renunció a la explotación de los derechos como descubridora, por ejemplo, del radio, y con ello dejó de ganar fortunas. También una hija de ella ganó un premio Nobel. ¿Quién era? Una hija de ella también fue premio Nobel. Por su aporte a la radiactividad artificial. ¿Pero quién sería? Empieza con I. Irene. Muy bien, Irene. Irene Curie fue ganadora del premio Nobel. Paulina se ha ganado un teléfono. Apúntalo. 477-22. Mira, Lucy, no lo está apuntando. Ni modo. Muy bien. Hasta ahí vamos pónganle ahí de tarea investigar a 3 autores. Mendeleev, ruso. Rutherford, THE, Rutherford. Y Maxwell, con X, Maxwell. Mendeleev, Rutherford y Maxwell. Todo lo que puedan, biografía, descubrimientos, inventos, todo lo que logren obtener para enriquecer el contenido.
Y con eso, out. ¿No hay dudas, preguntas? ¿No? ¿No hay No. dudas? No. No. Ok. Bueno, entonces, nos vemos. Gracias. Bye. Luego, maestro. Dios, profe. Profe.